Shalom a todos. 10 de diciembre del 2024. Vamos Shavua Tov, Hanukkah Sameach, y vamos con las informaciones de la mañana. Recientemente, como expliqué ayer en la segunda edición de Motzei Shabbat, han ocurrido accidentes trágicos en la Franja de Gaza. Entre los afectados se ha confirmado que Maor Cohen Eisenkot, familiar del ministro Gadi Eisenkot, perdió la vida en un desafortunado incidente. Este suceso tuvo lugar un día después del evento en el que el hijo del ex jefe del Estado Mayor, Gal Meir Eisenkot, también resultó afectado. Maor Cohen Eisenkot y el sargento Jonathan Dean Haim se vieron involucrados en un incidente trágico durante sus deberes, los cuales también resultó con heridas graves otros miembros del equipo. Cohen era hijo de Sharon Eisenkot, hermana de Gadi Eisenkot. En un evento separado se reportó el fallecimiento del mayor en funciones, como ya lo dije ayer, Gal Meir Eisenkot, de 25 años, oriundo de Herzliya. Y Gal, quien servía como médico y combatiente de infantería, sufrió heridas graves tras un incidente durante su servicio y lamentablemente falleció después de ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. Esto es muy trágico. O sea, tanto los dos primos fallecieron con horas de diferencia. Lo que cuentan es que dar este comunicado fue terrible. Pero esto es lo que está sucediendo y el costo. No olvidarse que Eisenkot forma parte de este gobierno de emergencia y es forma parte de los que toman decisiones. Y decían que son los que programan los ataques y decía que cada flecha que él pone para dirigir un ataque es una flecha que puede estar dirigida al corazón de algún soldado de la Fuerza de Defensa de Israel. Y bueno, y justamente su hijo y su sobrino fallecieron con horas de diferencia. Recientemente se ha observado una disminución en la aparición pública de Abu Obeida, portavoz de Hamás en los medios. Desde finales de noviembre no se le ha visto en las declaraciones filmadas de la organización. Circulan rumores en las redes sociales palestinas sobre la posibilidad de que Obeida haya sido afectado en un incidente reciente en el barrio de Shejaiya. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel en árabe, el teniente coronel Avihai Ardei, ha compartido en las últimas semanas información sobre Abu Obeida. En un tuit reciente, Ardei publicó una foto de Abu Obeida, quien generalmente aparece en los vídeos de Hamás con su rostro cubierto. Y ayer vimos por la televisión cómo, yo no sé si a través de inteligencia artificial o cómo hicieron,
para mostrar el rostro real. Bien, comentó sobre las tácticas de ocultamiento utilizadas por el líder de la organización. Andrei señaló que estas tácticas incluyen el uso de túneles y otras formas de camuflaje en sus operaciones. Andrei en su mensaje enfatizó la necesidad de transparencia y la importancia de enfrentar los desafíos abiertamente, haciendo un llamado a dejar de lado el uso de máscaras y disfraces en el contexto de los conflictos y tensiones en la región. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, visitó hoy la zona norte de la Franja de Gaza para reunirse con comandantes y combatientes del Batallón 969 de Reserva de la División de Gaza. Durante su visita, el ministro realizó observaciones del terreno junto con el comandante de la División de Gaza, teniente coronel Avi Rosenfeld, y el comandante de Brigada Norte, teniente coronel Chaim Cohen. El ministro Galán destacó la importancia del trabajo conjunto de la Fuerza de Defensa de Israel y el Servicio de Seguridad General en diversas áreas de la Franja de Gaza. Mencionó que las fuerzas están llevando a cabo operaciones, tanto subterráneas como abiertas, o sea, tanto en los túneles como al aire libre, y subrayó el papel crucial de estas acciones para la seguridad. Galante reconoció los esfuerzos y logros de la Fuerza de Defensa de Israel en su lucha contra Hamás, enfatizando la importancia de la inteligencia y la infraestructura militar de estas operaciones. También hizo hincapié en la complejidad de la preparación para la defensa en un área tan desafiante como Gaza, reconociendo la cooperación entre diferentes unidades militares y el uso de inteligencia avanzada. El ministro expresó su confianza en la capacidad de la Fuerza de Defensa de Israel para alcanzar sus objetivos y elogió la determinación y el compromiso de los soldados. Reafirmó su creencia en la importancia del servicio de reserva y aseguró que estos esfuerzos son fundamentales para la seguridad y el éxito de las operaciones militares. Finalmente, Galán transmitió un mensaje de determinación y esperanza, asegurando que gracias a las acciones y el compromiso de los soldados se alcanzarán los objetivos establecidos. El primer ministro Benjamin Netanyahu expresó su agradecimiento ayer a la tarde, a Estados Unidos por su posición en las Naciones Unidas con respecto al debate sobre las acciones en curso contra Hamás. Netanyahu destacó la importancia de la decisión de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU y el impacto que tiene en el contexto internacional. Quiero aclarar que el Consejo de Seguridad tiene que haber, para declarar algo, tiene que haber unanimidad en la votación. Netanyahu resaltó la complejidad de la situación, señalando que es fundamental para otros países entender la dinámica en juego. Mencionó que apoyar la lucha contra Hamás y al mismo tiempo pedir un cese en las acciones militares presenta un desafío para lograr una solución efectiva y duradera. El primer ministro reafirmó el compromiso de Israel con lo que describió como una guerra justa para alcanzar sus objetivos estratégicos. Netanyahu enfatizó que Israel seguirá adelante con sus planes para asegurar la estabilidad y seguridad de la región, siguiendo los objetivos de guerra que se han establecido. En su declaración, Netanyahu subrayó la importancia de la colaboración y el entendimiento internacional en estos asuntos y expresó su agradecimiento por el apoyo recibido en este contexto. Ayer a la noche se realizó una manifestación en la plaza del Museo de Tel Aviv, que ahora se llama Plaza de la Liberación o algo así, para pedir la liberación de todas las personas secuestradas, o Plaza de los Secuestrados. La manifestación contó con la participación de algunos individuos que fueron liberados recientemente en el acuerdo. Compartieron sus experiencias y puntos de vista en el evento.
Durante la manifestación hubo discursos de familiares de algunas de las personas que aún se encuentran detenidos en Gaza. Mia e Itai Regev, hermanos que fueron liberados en distintas fases del acuerdo, participaron a través de un vídeo pregrabado. En el vídeo compartieron sus experiencias personales, hablando sobre la ansiedad y las difíciles condiciones que enfrentaron. Mia Regev describió su experiencia con palabras emotivas, mencionando el miedo constante y la falta de sueño que experimentó. Itai Regev, por su parte, hizo un llamado específico por su amigo Omer, quien todavía está en cautiverio. Itai expresó su comprensión por lo que Omer y otros en su situación están pasando y enfatizó la urgencia de trabajar por su liberación. En el mismo evento de apoyo a los familiares de personas secuestradas y desaparecidas, se presentaron conmovedores testimonios de aquellos que han regresado tras ser retenidos por Hamás. Margarit Moses, una señora de 77 años del kibutz Nir Oz, compartió una experiencia personal durante el evento. Moses relató cómo fue llevada a los túneles en Gaza y describió las dificultades que enfrentó, incluyendo la necesidad de utilizar un dispositivo de oxígeno durante las noches, que ella, cuando fue secuestrada, se lo llevó con ella misma. O sea, ella necesita de este dispositivo para poder dormir. Habló sobre un incidente particular en el que se le negó el acceso a su dispositivo, resaltando la gravedad de la situación. Durante su testimonio, Moses enfatizó los retos tanto físicos como mentales que enfrentó durante su cautiverio. Mencionó que no durmió durante 49 días y describió la experiencia como extremadamente difícil y dolorosa. El discurso de Moses subrayó la urgencia de resolver estas situaciones y la importancia de devolver a las personas a sus hogares lo antes posible. Su historia es un poderoso recordatorio de las duras realidades que enfrentaron aquellos que han sido secuestrados y de la necesidad de apoyo continuo para ellos y sus familiares. También se presentó un emotivo vídeo con el testimonio de Adina Moshe, quien logró ser liberada tras estar en cautiverio. En el vídeo, Moshe compartió su experiencia a la difícil situación de sus compañeros, que aún se encuentran retenidos. Moshe describió cómo dejó atrás a amigos cercanos en el kibutz Nir Oz, muchos de ellos de edad avanzada y con enfermedades graves, que no tienen acceso a la medicación adecuada. Habló sobre la precaria situación alimentaria, mencionando que su dieta se había reducido a consumo principalmente de arroz. Con un llamado emotivo y urgente, Moshe pidió que se hagan todos los esfuerzos posibles para lograr la liberación de estas personas. Subrayó la importancia de su regreso para poder iniciar su propio proceso de rehabilitación y sanación. Moshe enfatizó la necesidad de priorizar la liberación de los detenidos antes de emprender cualquier acción militar adicional. El testimonio de Adina Moshe es un recordatorio y conmovedor de las consecuencias humanas de estos conflictos y resalta la necesidad de esfuerzos continuos para asegurar la seguridad y el bienestar de todos los afectados. A esta altura yo quiero aclarar que esta gente todavía no está hablando. Y me hace recordar a cuando yo, siendo adolescente, le pregunté a un superviviente que tenía marcado en el brazo todavía el número, ¿por qué no contaban? ¿Por qué no hablaban? Y esta persona me dijo que no se puede hablar porque no existen palabras en el diccionario para poder describir lo que ellos pasaron. Fijarse que después de muchos años, cuando esta gente adulta ha fallecido, los que eran niños empezaron a hablar, pero los adultos nunca hablaron. Los que hoy ya son ancianos
que fueron los niños que vivieron en el campo de concentración, ellos son los que están hablando. Los adultos nunca pudieron hablar. Y esto me hace acordar a lo que está pasando con esta gente. El presidente de la Autoridad Palestina, Mohamed Abbas, Abu Mazen, expresó su desacuerdo con la decisión del Estado de Estados Unidos de vetar la propuesta de resolución de la ONU que pedía un alto el fuego en la Franja de Gaza. En un anuncio oficial, Abu Mazen calificó la postura de Estados Unidos como contraria a los principios árabes. ¿Cuáles eran estos principios? Expresó su preocupación por las consecuencias de esta decisión en la población civil palestina, incluyendo niños, mujeres y ancianos. Abu Mazen enfatizó que, a su juicio, la política de Estados Unidos contribuye negativamente al conflicto en la región y podría tener implicaciones globales. Según su perspectiva, el veto de Estados Unidos permite a Israel continuar con sus acciones en Gaza, lo cual, advirtió, podría escalar el conflicto a un nivel más amplio. Por otro lado, el primer ministro Netanyahu, como dije anteriormente, expresó su agradecimiento a Estados Unidos por su posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Netanyahu destacó la importancia de entender la complejidad de la situación en la Franja de Gaza y señaló que para Israel es esencial continuar con sus operaciones para alcanzar sus objetivos estratégicos, incluyendo la lucha contra Hamás. Decenas de terroristas de Hamás se rindieron ayer a los soldados de la Fuerza de Israel en el complejo de la UNRWA en Jabalía. O sea que estos terroristas estaban dentro de una institución de las Naciones Unidas. Esto es en el norte de la Franja de Gaza. En el documento que circuló en el vídeo, que espero que poder publicarlo y que no sea censurado, uno de ellos levantó la mano, entregó su arma a la fuerza de Tzal. En las imágenes se ve a los terroristas que posteriormente fueron llevados para ser interrogados y que ellos gentilmente entregan información. Esta gente estaban formando una fila, vestidos únicamente con ropa interior y rindiéndose con las manos levantadas. La pregunta es, ¿esto para qué sirve? Esto sirve porque esto lo ve también la gente de Hamás que está dentro de los túneles. Entonces esto sirve básicamente para mostrar lo que está pasando encima de los túneles y para demostrarle a los dirigentes de Hamás qué es lo que están haciendo, no en todos lados, pero que están empezando a hacer sus soldados. Las organizaciones nacionales e islámicas del distrito de Ramallah, que coordina la Autoridad Palestina, que coordinan la actividad palestina, han anunciado una jornada de huelga general para el lunes. Esta medida se toma como forma de protesta ante lo que perciben como influencia estadounidense, reflejada en la reciente decisión de Estados Unidos por vetar una propuesta de resolución para un alto en fuego en Gaza. ¿Qué tiene que ver? De Gaza lo sacaron a los tiros la gente de Hamás. De acuerdo con un comunicado emitido a finales de la semana pasada, la huelga busca ser inclusiva, y convoca al público palestino a manifestarse en las calles. El objetivo es expresar solidaridad con los residentes de la Franja de Gaza. ¿Con cuáles residentes? ¿Con los de Hamás o con los otros? Y comunicar un mensaje de unidad en la lucha
por sus derechos y la independencia, según los principios del derecho internacional. En el mismo comunicado se menciona que la huelga general coincidirá con manifestaciones en diferentes partes del mundo. Estas protestas están organizadas para expresar desacuerdos con las acciones de Israel, que las organizaciones palestinas describen como un intento de limpieza étnica y una violación a los derechos del pueblo palestino. Las organizaciones palestinas subrayan que hay un sentimiento de solidaridad global, siempre lo hubo, en la lucha contra lo que consideran injusticias y acciones agresivas por parte del estado de ocupación. ¿De ocupación de qué? Hace un llamado al aporte internacional para los palestinos, a quienes describen como víctimas del terrorismo de Estado organizado y crímenes de guerra. Esta gente puede hacer en Ramallah lo que quiera. Hasta puede vivir en estado permanente de huelga. Realmente no nos afecta en absoluto. ¿Qué pasa en Ramallah? El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, teniente coronel Agari, ayer a la noche, sobre la situación actual en el terreno, según la información obtenida de miembros de Hamas que se entregaron a la Fuerza de Defensa de Israel y fueron posteriormente interrogados, y según esta información, los líderes de Hamas, incluyendo Sinwar, están enfrentando desafíos significativos y, según la Fuerza de Defensa de Israel, niegan la realidad de su situación. En las noticias recientes se reportó que Sinwar, líder de Hamas en la Franja de Gaza, se trasladó desde la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, hacia la ciudad de Khan Yunis, en el sur, desde el comienzo del conflicto. Según fuentes de Israel, Sinwar había utilizado un convoy humanitario para salir de la ciudad de Gaza. Estos informes destacan la dinámica cambiante en el terreno y proporcionan una visión de la situación actual en la Franja de Gaza, así como los movimientos y estrategias de los líderes involucrados en el conflicto. El Gabinete Socioeconómico de Israel, liderado por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, tiene programado una reunión para mañana al mediodía con el fin de discutir el tema del retorno de los trabajadores palestinos de la autoridad palestina para trabajar en territorio israelí. Esta discusión surge en un contexto donde diferentes opiniones se han manifestado entre los miembros del gabinete. El ministro de Finanzas Smotrich, junto con el ministro Gideon Sa'ar y el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, han expresado en días recientes su oposición al regreso de estos trabajadores, argumentando que la reintegración de los trabajadores palestinos podrían presentar desafíos de seguridad, basándose en experiencias previas y en preocupaciones sobre la cooperación potencial con organizaciones de Hamas. Por otro lado, el ministro del Interior, Moshe Arvel, del partido Shas, también se ha mostrado reacio a apoyar esta medida. Arvel enfatiza la necesidad de un análisis detallado y un trabajo exhaustivo del personal antes de tomar una decisión. Ha indicado que desde el inicio del conflicto ha estado colaborando con líderes locales en Israel para promover el empleo de trabajadores extranjeros de países que son amigos de Israel. En esta próxima reunión del Gabinete Socioeconómico refleja las diversas perspectivas dentro del gobierno israelí respecto a la política laboral y a las relaciones con la autoridad palestina, destacando los diferentes enfoques y consideraciones en juego. Esto es fácil. Si nosotros tenemos problemas, podemos dar visa
a trabajadores extranjeros de países amigos con Israel. Si los palestinos pretenden trabajar, ganarse la vida, que trabajen en Ramallah, en Jenin. ¿Para qué tienen que venir para acá? La presentadora Ayelet Lash utilizó su cuenta de Twitter el sábado por la noche para emitir una advertencia sobre una posible amenaza de seguridad en Samaria. Lash compartió información sobre un potencial ataque en la zona, instando a la precaución entre los residentes y viajeros. En su tweet, Lash mencionó que había recibido información sobre un posible ataque en la carretera entre Rahlim y Ali, y enfatizó la importancia de compartir esta advertencia para proteger a los posibles afectados. Relató que el día anterior se habían marcado un eje específico para un ataque y que efectivamente se había producido un incidente en esa área, que a continuación comentaré. Lash aconsejó a las personas evitar viajar por esa carretera específica como medida de precaución y expresó su preocupación por la capacidad de respuesta de las autoridades militares y de seguridad. Subrayó la necesidad de que los residentes de la zona estén alerta y se mantengan informados. En su mensaje, la presentadora también criticó la actuación del gobierno y las agencias de seguridad, sugiriendo que no estaban prestando debida atención a las amenazas. Lash se mostró dispuesta a colaborar con las autoridades proporcionando información que, según ella, podría ser de ayuda en la prevención de posibles ataques. Estos comentarios de Ayelet Lash reflejan la tensión y preocupación existente en la región, así como la importancia de la comunicación y las alertas tempranas en situación de riesgo de seguridad. Ayer a la noche se reportó un incidente en la ciudad de Ariel, donde balas presuntamente disparadas por miembros de Salafit impactaron una vivienda. Según un comunicado del municipio, este incidente no fue un ataque directo, sino que probablemente se trató de disparos al aire que terminaron alcanzando una casa. La periodista Ayelet Schlissel, residente del barrio afectado en Ariel y activista en la causa de aumentar la seguridad para los vecinos, compartió su perspectiva sobre el incidente. Schlissel mencionó que el viernes previo al tiroteo habían tomado medidas para bloquear una brecha de seguridad en la zona de Salfit, pero luego se les pidió reabrirla. Schlissel enfatizó en su declaración que la presencia de 2 balas indican que no se trata de un error, un accidente fortuito. Expresó su preocupación por lo que considera una amenaza continua y sugirió que se debe prestar más atención a la seguridad y los riesgos potenciales en la región. Además mencionó un reciente ataque en la zona del cruce de Rachel, subrayando la necesidad de mantener la vigilancia y no ignorar las señales de posibles amenazas. Schlissel hizo un llamado a considerar seriamente la seguridad de los residentes y a tomar medidas para prevenir un futuro incidente. En otro enfoque y en otro país, la presidenta de la Universidad de Pensilvania, Liz McGill, anunció su renuncia en un contexto de controversia que surgió tras una audiencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Durante esta audiencia, que incluyó a presidentes de algunas de las universidades más grandes y prestigiosas de Estados Unidos, se generó un debate público debido a la falta de una condena explícita a los llamamientos al genocidio de judíos como contrarios a la política de la universidad. Después de la audiencia, McGill clarificó su posición indicando que su enfoque había sido en la política de la universidad sobre la libertad de expresión, pero reconoció debía haber enfatizado que cualquier llamado al genocidio de los judíos es un acto de violencia extrema y malvada. En un giro relacionado, Ross
Stevens, director ejecutivo de Stone Ridge Company y uno de los mayores donantes de esta universidad, expresó su desacuerdo con la gestión de McGill y amenazó con un retiro de una importante donación de $100 millones si ella no renunciaba. En una carta dirigida a la universidad y posteriormente obtenida por la CNN, Stevens explicó que consideraba necesario un cambio en el liderazgo y los valores de la institución para evitar daños a la reputación de su compañía por asociarse con la presidenta de la universidad. Esta serie de eventos destaca la atención y el debate en torno a las políticas de las universidades sobre la libertad de expresión y cómo éstas se relacionan con declaraciones extremas o incitación a la violencia. La administración estadounidense ha tomado la decisión de utilizar sus poderes de emergencia para proceder con la venta de aproximadamente 14.000 proyectiles de tanques a Israel, una operación valorada en más de $100 millones. Según informó la agencia de noticias Reuters, aunque normalmente la venta de armas a países extranjeros requiere la aprobación del Congreso, en este caso se ha optado por invocar una cláusula especial de la ley que permite acelerar el proceso de venta en situaciones excepcionales. El Departamento de Estado de Estados Unidos justificó esta decisión explicando que se trata de un interés vital para el país. La administración enfatizó que esta venta fortalecerá la capacidad disuasoria de Israel frente a amenazas regionales y contribuirá a la seguridad nacional. Cabe destacar que los proyectiles a ser vendidos a Israel forman parte de un paquete más amplio de 45.000 proyectiles que habían sido presentados al Congreso para su aprobación. Sin embargo, la aprobación de este paquete se ha visto retrasado debido a un debate sobre la inclusión de una ayuda simultánea a Ucrania. Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos resaltó que la transferencia de estos proyectiles es una muestra del compromiso continuo de Estados Unidos con la seguridad de Israel, subrayando la importancia de esta relación bilateral en el contexto de la política exterior estadounidense. Por último, y para terminar con las noticias de esta primera edición, según informes recientes del Canal B, del Reshet Bet, en Israel, se espera que las operaciones militares de alta intensidad en la región continúen durante aproximadamente 2 meses más. Fuentes políticas indican que al final de este periodo no se espera un alto el fuego inmediato, sino más bien una serie de acciones específicas con el apoyo de las fuerzas que permanecerán en la Franja de Gaza. Asimismo, se anticipa que en Israel se realizarán esfuerzos para alcanzar acuerdos adicionales que faciliten la liberación de los secuestrados en un futuro cercano, dentro de los próximos 2 meses. Se espera que Israel permita el regreso de algunos residentes de la Franja de Gaza a sus hogares, una medida que responde tanto a una demanda de Estados Unidos como a necesidades operativas. En una reciente entrevista, el jefe del Estado Mayor de Seguridad Nacional, Tzahi Hanegbi, expresó su optimismo sobre los resultados de la campaña contra Hamas. Hanegbi mencionó la importancia de enfrentar a líderes como Sinwar y sugirió que su eliminación podría ser clave para alcanzar los objetivos militares, incluyendo la debilitación de Hamas y la liberación de los secuestrados. Hanegbi también abordó el dilema que representaría recibir inteligencia sobre la ubicación de Sinwar cerca de los secuestradores, destacando que sería una situación difícil que requeriría tomar decisiones importantes. Este tipo de escenario subraya los desafíos y las complejidades involucradas en las operaciones militares y las decisiones estratégicas. Bueno, espero nos veamos hoy a la tarde en la segunda edición
Shalom a todos y nos seguimos viendo, si Dios quiere.